Bueno, sobre todo daros las gracias por haberos conectado y estar aquí este ratito. Y bueno, deciros que vamos a estar aquí, conocéis un poquito al equipo. Tenemos a David, a Manuel, en la parte técnica tenemos a María José y yo que voy a estar aquí un poquito hablando. El chat, para que podamos verlo. El chat, si lo ancla a la derecha, podemos ir viendo si alguien escribe. A ver. Ah, bien, vale, muy bien. Bien, ahora vemos las preguntas de los comentarios del chat. Vale, perfecto. ¿No había escrito? Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, tenemos las 4:35. Yo creo que podemos ir empezando ya, ¿no? Si se une alguien más, pues bienvenido sea. Y aceptamos a todo el mundo. Bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a hablar sobre discapacidad y sexualidad. Dos palabras que parece que muchas veces no cuadran muy bien en la misma frase, discapacidad y sexualidad. Son palabras incompatibles, opuestas, impensable hablar de las dos cosas al mismo tiempo. ¿Son excluyentes una cosa de la otra? Pues vamos a hablar sobre esto, a ver qué os parece. Para empezar, me gustaría empezar con una frase, una cita de Albert Einstein, que dijo una vez: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Y me gustaba empezar con esa reflexión. Si queréis hacer preguntas o decir alguna cosa, podéis anotarlas y después al final abrimos un turno de preguntas y las hacemos todas. Bueno, pues vamos a ver esto de sexualidad, discapacidad. Vamos a empezar por sexualidad. Sexualidad, la Organización Mundial de la Salud define la sexualidad diciendo que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Todo eso. Por otra parte, la Asociación Mundial para la Salud Sexual dice que la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten todos ni se expresen todos. Viendo estas definiciones ya tenemos un poquito la idea de lo que es la sexualidad. Pero la sexualidad tiene distintos componentes y factores. Lo primero sería aclarar que la sexualidad no significa genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad abarca mucho más que la genitalidad. No son solo genitales lo que es la sexualidad. Los componentes de la sexualidad humana son la reproductividad, el género, la vinculación, la relación entre personas y también el erotismo, el placer. Por tanto, la sexualidad está formada por un conjunto integrador biológico, psicológico, social y relacional. Los factores que tiene la sexualidad, pues tiene un factor biológico. En el factor biológico estaría incluida la reproducción, el funcionamiento físico, mecánico, médico, la fisiología, el funcionamiento del cuerpo. También tenemos un factor psicológico, ahí entra la mente. Pensamiento, placer, erotismo, atracción, preferencias sexuales, formas de relacionarse. También tenemos un factor social, que es que el ser humano no vive solo, vive en sociedad. Tenemos factores como el género, los roles, las costumbres, los comportamientos sociales, lo que podría llamarse masculinidad, feminidad. Y también tenemos un factor relacional, donde tenemos que hay vínculos afectivos, hay amor, hay tipos de uniones, matrimonio. Y también vamos a hablar un poquito sobre educación sexual, que es lo que nos va interesando a nosotros. Vamos a aproximarnos a esto, educación sexual. Los criterios para una buena educación sexual. Hombre, podríamos ahí decir que tenemos que entender la sexualidad como un valor, no como una experiencia o una conducta. Tenemos que superar la genitalidad, volvemos a insistir, no insistiremos nunca lo suficiente. Sexualidad
no es genitalidad. La sexualidad abarca mucho más que la genitalidad. Para hacer educación sexual tenemos que cuidar muchísimo el lenguaje. Tenemos que hacer un uso muy correcto del lenguaje, pero no solamente el lenguaje, las palabras que se dicen. Lenguaje no es solo lo que se dice, también es cómo se dice. O sea, tenemos que hablar de lenguaje, de paralenguaje. El paralenguaje es cómo decimos las cosas, con qué entonación. No es lo mismo decir guapo que decir anda, guapo, echa para allá. No es lo mismo. No tiene el mismo significado. Ya has dicho la misma palabra. También el lenguaje no verbal. ¿Cómo decimos las cosas? Si lo dices en un tono serio, lo dices con una postura seria o lo dices haciendo gestos de broma, pues estás guiando el significado de todo lo que estás diciendo en un sentido o en otro. Las palabras, los tonos, los gestos, todo eso. También para educar, para hacer educación sexual hay que trabajar sobre todo el respeto personal. El respeto. Afianzar la autoestima. Reconocer la diversidad. No podemos educar si no tenemos reconocida una diversidad. Todos somos distintos. Para poder tener igualdad, todos tenemos que ser distintos y respetar esa diversidad. Fomentar la autorresponsabilidad. El sexo es un acto importante, toda la sexualidad es importante y tiene que ser responsable, tiene que conllevar responsabilidad. Lo decían en Spider-Man, la película Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues esto también, esto también. También hay que trabajar la percepción de riesgo. También hay riesgos. Para educar, una cosa importante que sería, para educar, hacer educación sexual, sería hablar del abuso sexual a menores. Una gran preocupación hoy en día. Para prevenir y detectar. ¿Qué es? Hombre, lo primero, para tener claro, en España el Código Penal dice que la edad mínima para poder prestar consentimiento para tener relaciones sexuales es de 16 años. Todos los menores que estén por debajo de 16 años, cualquier acto sexual que se haga con ellos es ilegal. Ilegal. No voy a entrar ahora en calificaciones legales de si es abuso, si es violación, todo esto. Es ilegal. Ilegal. Si es menor de 16 años. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué sería el abuso sexual? Pues, de manera genérica se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad importante, desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Los tipos especificados de abusos sexuales más frecuentes son los siguientes: sin contacto físico y con contacto físico. Sin contacto físico sería, por ejemplo, el exhibicionismo, la masturbación delante de un menor, observación de un niño desnudo, narración o proyección al menor de historias de contenido erótico pornográfico. Y con contacto físico, pues ya lo vemos mucho más claro, ¿no? Que haya tocamientos, que haya masturbaciones, que haya contacto bucogenitales, penetración, todo esto. El peligro, tenemos que tener claro, el peligro, en este caso, no es exactamente la sexualidad, sino el peligro es la violencia con la que se emplea esa sexualidad, el uso que se le da, el objeto que se le da. Teniendo en cuenta siempre que los menores de 16 años siempre se van a interpretar que no tienen capacidad legal para prestar consentimiento para tener relaciones sexuales. Los elementos que caracterizan estos comportamientos serán diferencia de poder, diferencia de conocimientos y una diferencia en las necesidades satisfechas, en el uso que se le da a esa relación. Por eso hay que fomentar un poco la confianza, pero no el alarmismo. O sea, es algo parecido así, dice, vale, vamos a educar a nuestros jovencitos, a nuestros niños, en prevención de delitos de robo, que no les robe nadie, que no los engañen, vale, está bien. Darle algunas pautas que sepan qué sería un robo, qué sería un engaño, qué sería una estafa, pero no tenemos que sembrarles un miedo, que estén siempre temerosos de cualquier cosa que pueda pasar. Saber qué puede pasar y saber reconocer esos indicios. A veces nos pasa, cuando hacemos educación sexual, una de las grandes preguntas que nos hacen es: ¿y qué pasa si el niño me pregunta tal cosa? O si lo pillo haciendo tal cosa. Hay preguntas que pueden resultar quizás difíciles
y situaciones que pueden resultar quizá embarazosas. Quizá. Vamos a ver un poquito sobre esto. Hay que tener en cuenta que no solo es importante qué preguntan, sino también qué sentido, qué significado alcanzan para ellos esas preguntas. A veces lo más importante no es dar una respuesta totalmente científica, correcta, exacta, sino satisfacer la curiosidad que está teniendo en ese momento el niño, sobre todo cuando son más pequeños, que empiezan a preguntar cosas como... Yo recuerdo una vez, mi hijo, cuando estaba en primaria, y vino una vez del colegio diciendo porque estaban dando un tema sobre sexualidad. Claro, yo sexólogo, pues me interesó. Oye, ¿qué estás dando? Pues le empecé a preguntarle. Y me decía sobre la reproducción humana y tal y esto. Y me dice, papá, yo lo que no entiendo es cómo llegan los espermatozoides, cómo llegan hasta el óvulo. Si está muy dentro, está muy escondido, ¿cómo llegan hasta allí? Pues claro, ahí pues tomarte como, hay que darle una explicación de todo el proceso, no, simplemente con la mayor naturalidad, yo le dije, mira, por eso los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. El pene se introduce por la vulva y así cuando salen los espermatozoides ya llegan más cerca y están más cerca. Y él me dijo, ah, claro, ya está. Y entonces él reflexiona y me dice, eso es lo que la señorita dice hacer el amor. Sí, exactamente eso es. Y ya está, ya, toda su curiosidad satisfecha. No hay que buscar más cosas, ni enrevesarlo más. Sobre todo hay que enseñar y aplicar el respeto a la intimidad. Eso está muy bien. Un consejo, lo mejor, no andarse con rodeos. Llamar a las cosas por su nombre. Utilizar palabras con las que nos sintamos cómodos nosotros para decirlas y que sean acordes a la edad del niño al que le estamos contestando. Cuidemos sobre todo que el mensaje sea claro, directo, sencillo. Sobre todo eso, sin complicarnos nosotros más de lo que nos están preguntando. Bueno, para hacer toda esta educación sexual, lo primero tenemos que tener claro ciertos conceptos, conceptos básicos sobre sexualidad y sobre género. Y vamos a ver algunos conceptos de estos. Primer concepto, sexo. Palabra sexo. ¿Qué significa sexo? La palabra sexo puede tener muchas acepciones, puede tener muchos significados. Por ejemplo, cuando decimos a alguien, vemos a alguien que está contando y dice, fulanito se estaba tocando su sexo. Entonces sabemos que se estaba tocando sus genitales. Y ahí va a significar genitales. Pero también podemos decir, oye, mi primo ha tenido un niño y es de sexo masculino. Lo que están diciendo ahí es la condición que se le está poniendo de masculino o femenino. También podría decir alguien, estaban practicando sexo, estaban teniendo sexo. Lo que quiere decir es que estaban teniendo relaciones sexuales. Normalmente se referirán a penetración, a coito, pero a lo mejor no. A lo mejor darse besos también están teniendo sexo. Legalmente, la palabra sexo se va a aplicar a poner una cruz en una casilla cuando nace una personita nueva, un bebé, y el criterio que se va a seguir va a ser mirarle los genitales. Si tiene vulva, se le va a poner la casilla de mujer, femenino. Y si tiene pene, se le va a poner hombre, masculino. Esto parece muy sencillo, pero a veces resulta que es un poco más complicado de lo que parece, porque hay alteraciones cromosómicas y puede nacer alguien con el síndrome XXY o síndrome de Klinefelter, donde pueden tener un pequeño pene y una pequeña vulva. Y entonces no queda tan claro. ¿Qué le ponemos? Si tiene un pene pequeñito, pero tiene una vulva pequeñita también. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado aquí sin formar del todo y ha salido así. ¿Qué hacemos? En España solo hay la posibilidad de poner hombre o mujer. Y una de las dos tienes que poner. En países como Alemania, hace ya algunos años se puso una tercera casilla. Esa tercera casilla era indeterminado. Y era precisamente para casos como este. Se pone indeterminado y cuando esa persona va creciendo, ya esa persona podrá decidir si se siente de una forma o de otra. Otro concepto, género. El género muchas veces lo usamos como sinónimo de sexo para decir masculino y femenino, pero el género tenemos que tener en cuenta que si el sexo que estamos diciendo viene a ser algo más biológico, el género es un constructo social.
está hecho socialmente, según las costumbres y usos que haya en la sociedad que sea. El género es las características que se supone que tiene que cumplir el rol de ser hombre o el rol de ser mujer. Todo lo que atribuimos a ser hombre, masculino, o todo lo que atribuimos a ser mujer, femenino. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de ciertas características y normalmente, si decimos, por ejemplo, fuerza, lo vamos a atribuir a algo masculino. Si decimos, por ejemplo, delicadeza, lo vamos a atribuir más a femenino. Si decimos quién es el que cuida a los niños, seguramente diremos femenino. Y diremos quién es el que va a la guerra a hacer de soldado, diremos masculino. Sabemos hoy en día que cualquier persona, sea hombre o mujer, puede hacer cualquiera de esos roles. Cualquiera. Pero, sin embargo, tradicionalmente se atribuyen así. Ese es el concepto de género. Lo que se espera, lo que la sociedad espera que sea un hombre o sea una mujer. Ese concepto es lo que se llama género. Y podemos hablar de género hablando en masculino y en femenino, más que en hombre y en mujer. Otro concepto será la identidad sexual. Identidad, cuando decimos identidad es cómo se siente una persona a sí misma, cómo se ve, cómo se siente, cómo se percibe. Y cuando hablamos de identidad sexual es cómo se siente una persona a sí misma respecto a hombre y mujer. La identidad sexual es la vivencia interna, individual, del sexo tal y como la persona la siente y autodefine. Y puede corresponder o no corresponder con el sexo que se le han asignado al nacer. No tiene nada que ver. Es la forma en que la persona se percibe a sí misma como hombre o como mujer. Es su autoconcepto. O sea, no puede venir otra persona de fuera a decirle tú te tienes que sentir hombre o te tienes que sentir mujer. Es una cosa interna. Se siente la persona, se siente hombre o se siente mujer. Esa es la identidad identidad sexual. Tampoco se tiene que corresponder con la forma de expresarla. A veces vemos a una persona que dices, este es un hombre, y lo ves, digamos, muy amanerado, con unos gestos y una forma de hablar que dices, es muy femenino. No tiene nada que ver cómo se sienta esa persona. Se puede sentir muy hombre o se puede sentir muy mujer, independientemente de eso. Otro concepto es la identidad de género. Si antes habíamos dicho que la identidad es cómo se percibe una persona a sí misma, pues vemos cómo se percibe una persona a sí misma en cuanto al género. Y el género hemos dicho que es un constructo social. Son las costumbres, los usos que se hacen, lo que se atribuye socialmente a ser más masculino o más femenino. Es como se ve una persona dentro de sentirse más masculino o más femenino. No más hombre o más mujer, más masculino o más femenino. La expresión de género es otro concepto que, como su nombre indica, expresión, cómo lo expresas. Cómo expresas el género, cómo expresas esos roles de conducta que puedes tener según la sociedad vea que sea más masculino como femenino. Y cada uno lo puede expresar a su manera. Otro concepto muy importante es la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. Es decir, lo que te gusta como pareja. Si te gustan como pareja personas que son de tu mismo sexo, pues se dirá que eres homosexual. Si te gustan personas que son de otro sexo, se dirá que eres heterosexual. Si te pueden gustar personas de los dos sexos, pues dirás, es bisexual. Todas estas etiquetas se pueden poner. Pero aparte de poner muchas etiquetas, podemos hacer una reflexión, que es que no solemos ir preguntando por ahí a la gente qué tipo de personas te gustan. ¿Qué te gustan? ¿Las personas rubias o las morenas? ¿Qué te gustan? ¿Las personas altas o las personas bajas? ¿Qué te gustan? ¿Que hablen en castellano o que hablen en alemán? ¿Qué te gustan? Pensamientos religiosos, pensamientos políticos. No, a mí solamente me gustan las personas alemanas. Pues a lo mejor no. A lo mejor te gusta una persona rubia y también te puede gustar una persona morena o pelirroja o calva. Todo eso puede pasar. No se nos ocurre ir preguntando eso, porque nos puede gustar cualquier cosa. Entonces, oye, de todo esto podemos sacar una conclusión, que es que por muchas clasificaciones que se hagan, muchas etiquetas que se pongan, al final lo que tenemos es que hay personas que se enamoran de personas. Punto. Ya está. Esa es la reflexión. Resumen de todos estos conceptos.
Bueno, pues podemos decir que hemos visto el sexo, que es una idea legal, legalmente. Si tiene vulva, se le va a poner mujer, si tiene pene, se le va a poner hombre. El género, que es un constructo social, son unos valores, unas actitudes culturales, que puede ser femenino o masculino. La identidad sexual, que es como se siente una persona, se puede sentir mujer, se puede sentir hombre, pero también se puede sentir todo el continuo que hay en medio, entre hombre y mujer, todo lo que hay en medio. Ya hizo Alfred Kinsey, que fue uno de los grandes investigadores en sexología, hace ya sobre los años 50 aproximadamente, hizo una escala de valores, de 7 valores en los que podía ponerse o sentirse muy homosexual o heterosexual o valores intermedios también. Esto en cuanto a la orientación sexual. La identidad de género se puede sentir muy mujer o muy masculino, muy femenino, y la orientación sexual. Te pueden gustar los hombres, te pueden gustar las mujeres y también todo el continuo que hay en medio. La escala de Alfred Kinsey, que además, importante, decía que puede ir cambiando a lo largo de la vida de la persona. O sea, puedes empezar diciendo soy totalmente homosexual y después yo pues, conozco a alguien que es de otro género y me gusta y puede ir cambiando en la escala. Las etiquetas solo sirven para clasificar personas y ponerles más presión encima. Vamos a seguir ampliando un poquito y vamos a hablar de algo importante. Sexismo, machismo. Vamos a ver. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define el sexismo como discriminación de las personas por razón de sexo. En general, sexismo. Discriminación por razón de sexo. Y lo define, la RAE define también el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. O sea, que estamos viendo que el feminismo significa igualdad entre hombre y mujer. Vamos a ver matices y cositas aquí. Por una parte vemos que, para aclarar, cuando alguien hace una discriminación a una persona por ser hombre, eso no se llama feminismo, eso se llama embrismo. Embrismo, que está basado en la idea de que la mujer es superior al hombre y el hombre inferior a la mujer. La mujer vale más que el hombre. Embrismo. Cuando el sexismo se hace una discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, eso es lo que se llama machismo. Eso es lo que se llama machismo. El machismo, la RAE lo define como la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres y es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Vamos, el varón vale más que la mujer. Una cosa muy importante, machistas pueden ser tanto hombres como mujeres. No hay que ser hombre para ser machista. Hay muchas mujeres también que son machistas, también. Y vamos a ver una cosa también muy importante. Principalmente hay 2 tipos de machismo. 2. El machismo hostil y el machismo benevolente. ¿Qué significa esto? Machismo hostil es el machismo que refleja que las mujeres, o sea, está apoyado en la creencia de que el hombre vale más que la mujer y la mujer vale menos que el hombre. El machismo hostil está basado en una creencia, en un sentimiento que es desprecio. Desprecian a la mujer. La mujer vale menos, por tanto el hombre vale más. Frases típicas que se pueden oír de un machista benevolente, de una persona machista benevolente, hostil, sería algo así como, por ejemplo, aquello de mujer tenías que ser. Imaginaos la situación cuando está aparcando un coche, otro está por detrás, tarda mucho en aparcar, el que está detrás está desesperado ya y cuando por fin puede pasar, pasa a su lado y ve que es una mujer y le suelta aquello de mujer tenías que ser. La está despreciando por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de ser mujer. Como eres mujer, no sabes aparcar, no sabes conducir, no sabes hacer lo que hace bien un hombre. Es desprecio. Pero luego tenemos el machismo benevolente, la otra cara de la moneda, el machismo benevolente. El machismo benevolente refleja una idealización
de los roles de género tradicionales que hay sobre la mujer y el hombre. Entonces está un poquito como fundamentado en la idea de que a la mujer hay que cuidarla, respetarla, venerarla, tenerla en un altar, en palmitos. Es típico de yo te abro la puerta, pasa tú primero, te invito a todos, hago yo, vamos a tomar un café, ay, no te han puesto cucharilla, espérate que yo te la traigo, camarero, camarero, dame una cucharita que no se la has puesto a ella. Ella también se puede levantar y puede pedir, tiene boca, tiene piernas, tiene manos, todo. Pero se trata como, no, tú no hagas nada, que te puedes romper, te cuido mucho, te cuido muchísimo. Literalmente esto, el machismo benevolente, está basado en la percepción o en la creencia o en el sentimiento de propiedad. Propiedad. Es típico para un machista benevolente decir algo así como, la quiero mucho, ella es mi posesión más preciada. Pero que quede claro, mi posesión es mía. Aquí pasa una cosa que hay que tener en cuenta. Mira, cuando se sienten celos, mucha gente dice, siente celos, eso es prueba de amor. No, los celos no son prueba de amor. Los celos son una prueba de propiedad. Propiedad. Si siento celos es porque creo que son míos. Pero me lo va a quitar alguien. Pues esos son los celos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un maltrato machista, cuando oímos hablar de los crímenes machistas, pues fijaros que seguramente será más peligroso el machismo benevolente que el machismo hostil. El machista hostil, su pareja se harta y te dice, te dejo. El machista hostil cogerá un enfado tremendo, un cabreo de 3 pares de narices. Puede que la mate en ese momento o muy próximo. Pero si pasa, se le pasará. Seguirá con el enfado, pero ya está. Me ha dejado. La tía asquerosa, ¿no? Me ha dejado, ya está. Pero el machista benevolente, ese es más peligroso, porque a ese es que no le entra en la cabeza, no le entra. Me ha dejado, ¿cómo que me ha dejado? No me puede dejar, porque es mía, es de mi propiedad, no me puede dejar. Tendré que ser yo el que la deje a ella. Ella no me puede dejar a mí. Este es el típico que pasan 3 años desde que cortaron, desde que se divorciaron, y todavía va a esperarla al trabajo. Y si tiene otra pareja, todavía se enfada más, porque ¿cómo va a estar con otro si es mía? Y ese es el que va y la mata cuando han pasado 3 o 4 años desde la ruptura. Es más peligroso todavía. Y vuelvo a insistir, machistas tanto hostiles como benevolentes hay tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. Bueno, y vamos a empezar, ya hemos hablado bastante de sexualidad, vamos a hablar ahora un poquito de discapacidad. Sexualidad y discapacidades físicas. Hay unos grandes grupos en discapacidad física, podemos clasificarlos de alguna forma. La discapacidad física puede tener diferentes formas y la gravedad y la evolución de cada una afecta a cómo pueden vivir su faceta sexual. Por estas razones vamos a hablar de 3 grupos de discapacidad. La primera será la discapacidad congénita, es la que se tiene de nacimiento. Se tiene de nacimiento, he nacido así con ella, como puede ser, por ejemplo, la espina bífida. La tienes de nacimiento, la tienes siempre. Entonces, no has tenido otras vivencias, esto es lo que tienes. Esto condiciona, según la gravedad y la evolución del problema, puede condicionar en distinta medida la vida sexual de la persona. Por ejemplo, hay una etapa de niños muy pequeñitos en la que empiezan a conocer su cuerpo. Cuando está el bebé, lo ves en la cuna y empieza el bebé a tocarse la oreja y dice, ¡ay, mira qué gracioso! Se ha descubierto las orejas. Se ha descubierto las orejas, se está descubriendo su propio cuerpo. Claro, también llega un momento que el niño también se toca su sexo. También se toca su sexo. Lo mismo que se toca la espalda, se toca el ombligo o se toca el codo. Igual, se toca su sexo, que forma parte de su cuerpo. Pero si hay una discapacidad en la que hay un impedimento y no se puede mover, no puede hacer esos juegos exploratorios, no puede hacer esas cosas. Entonces, hay una alteración de esa evolución, de esa educación. En estos casos, ¿qué pasa? Pues que normalmente los mayores, los tutores, los padres, siempre se empieza a tener una educación excesivamente proteccionista, lo queremos proteger muchísimo. Y entonces se produce una negación de la sexualidad. No, mi niño no.
mi niña no tiene instintos sexuales, no los tiene. Y resulta que sí los tiene. Desde que nacemos somos seres sexuados. Yo diría que incluso desde antes de nacer. Somos seres sexuados. Entonces sí tenemos que tener esa vivencia sexual. Y volvemos a recordar, la sexualidad no se limita a los genitales. No es solamente genitalidad, es mucho más. Abarca relaciones, abarca cariño, abarca formas de relacionarse. De tal forma que todo esto, las barreras ocasionadas por la vergüenza, por la baja autoestima, la incomunicación o los complejos son más difíciles de salvar que cualquier discapacidad. Por eso en estos casos la voluntad y la actitud van a ser cruciales para la formación de ese niño, de esa persona. Habíamos dicho la discapacidad congénita, pero también tenemos la discapacidad adquirida. Esto, atentos, porque nos puede pasar a cualquiera, a cualquier edad. A cualquier edad. Ah, yo soy muy normal, estoy muy bien, vale. Y un día tienes un accidente, tienes una enfermedad, tienes un problema y tienes una discapacidad. Tienes una problemática, algo que te impide hacer otras cosas que antes hacías. Y ya no las puedes hacer con normalidad. Entonces, en estos casos, pues tenemos, y tiene una grandísima importancia, que hay un proceso de adaptación, hay un proceso de duelo que tenemos que pasar. Acostumbrarnos a decir, esta es la situación que tengo ahora y me tengo que adaptar a la nueva situación. Y hay cosas que a lo mejor no puedo hacer que antes sí hacía. Y esto cuesta mucho, Hay que aprender a adaptar también, entre otras facetas, la sexualidad a la vida nueva con esa discapacidad. Hay que aprender a ampliar la forma de ver la sexualidad, que tiene que ir mucho más allá de la discapacidad. Y en tercer lugar tenemos también la discapacidad adquirida degenerativa. Esta es peor todavía, porque ya no solamente es ese proceso de duelo, ese proceso de adaptación a la nueva situación, sino que es que además se está acoplando un micro por ahí. Solucionamos, bien. Una máquina, perfecto. Seguimos. Decimos que la discapacidad adquirida degenerativa tiene los mismos problemas que la adquirida, ese proceso de duelo, ese proceso de adaptación, pero además con un agravante, que es degenerativa. No vas a estar nunca mejor, vas a estar igual o peor. Entonces vas a tener que ese proceso de adaptación, ese proceso de duelo, se va a ir renovando constantemente. Va a ser constante en el tiempo. Te vas a tener que ir acostumbrando cada día. Se mantiene en el tiempo. Pero además se mantiene, esa aceptación, ese proceso de duelo se mantiene, pero además se vive con el miedo, con la incertidumbre, el miedo al futuro, a cómo voy a estar mañana, cómo voy a estar pasado. Eso va a ser peor, el miedo al futuro, la incertidumbre. Además pasa una cosa, que a veces pasa que esa degeneración, esa merma en las capacidades, puede ir siendo paulatina, poquito a poco en el tiempo, o también puede ser, digamos, por escalones bruscos y otro escalón. Y estoy aquí y ahora de pronto, ¡paf!, de la noche a la mañana he perdido un montón de capacidades. Y me mantengo un tiempo y después, ¡plaf!, otra vez vuelvo a caer. Y entonces esto se puede hacer mucho peor. Esos brotes bruscos, esos brotes o esos escalones bruscos. Todo esto, las discapacidades respecto a la sexualidad, generan una serie de dificultades sexuales que están provocadas por las discapacidades físicas. Es fundamental entender lo que estábamos diciendo antes. Las personas somos seres sexuados y por mucha discapacidad que haya, se sigue teniendo la capacidad de amar y de ser amado, de tener deseo y placer, de ser un ser deseante y querer sentirte deseado. Por lo que no podemos suponer que tener una discapacidad te va a quitar la sexualidad, te va a quitar todas esas cosas, la vida sexual, sino que se va a seguir manteniendo. Atendiendo a su origen, podemos clasificar las dificultades sexuales en primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver las primarias, dificultades primarias, pues serían las que están provocadas directamente por los cambios neurológicos propios de la enfermedad. Por ejemplo, tener una enfermedad que te provoque que no puedes tener erecciones.
que no puedes tener lubricación, que no tienes sensibilidad ninguna genital. Por ejemplo, te está afectando directamente a tu parte genital. Dificultades secundarias. Las dificultades secundarias serían las que son debidas a síntomas que no afectan directamente a los genitales, pero que te pueden afectar muchísimo a tu vida sexual. Como puede ser, por ejemplo, oye, pues tener una incontinencia urinaria. No te afecta para tu actuación sexual, pero sí para tus relaciones con otras personas. También. Sentir fatiga crónica. Tener una espasticidad. La espasticidad es cuando hay contracciones involuntarias de los músculos. Cuando vemos a alguna persona que tiene una contracción permanente, involuntaria, que le está obligando a tener problemas de movilidad, problemas de equilibrio, problemas incluso de habla también. Y dificultades terciarias. Las dificultades terciarias son aquellas que aparecen como consecuencia de factores psicológicos, sociales y culturales relacionados con la discapacidad física. No tienen, digamos, nada que ver directamente con la función sexual de alguien que tiene discapacidad. Esto podría ser, pues, por ejemplo, una baja autoestima, dificultades en la aceptación de la discapacidad, el rol cuidador enfermo. Esto pasa mucho en parejas que uno tiene una discapacidad y el otro no. Y la misma pareja es la que está haciendo de cuidador, la que tiene que ayudar al otro a moverse, a vestirse, a lavarse, a comer, a limpiarle la caca, llevarlo al váter y después, pues, quieres también tener sexo y todo esto. Y entonces los roles ahí se pueden mezclar y pueden interferir unos con otros y puede haber conflicto. ¿Conclusiones de todo esto? Bueno, pues hay creencias culturales sobre la sexualidad y específicamente sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que atacan directamente a su derecho a gozar de una sexualidad plena. O sea, si ya teníamos complejos y roles y todo esto negativos hacia la sexualidad en general para la población en general, pues imaginaos más todavía para personas con discapacidad. Más todavía, mucho más. Hay quien tiene la idea de que las personas con discapacidad son asexuales, no tienen deseo sexual. Entonces te sueltan frases así típicas como esto, como bastante tiene ya el pobrecillo con lo que tiene como para pensar en el sexo, para pensar en echarse novia, o para pensar en tener un novio y casarse. Pero es que seguimos siendo personas, seres sexuados. También hay quien dice algo así como, no, estas personas no pueden tener relaciones porque después de todo esto, decir que la sexualidad es un derecho humano, uno de los derechos humanos es la sexualidad, el derecho a la sexualidad se estableció así en la primera declaración de los derechos sexuales que se hizo precisamente en España, en Valencia, en 1997. Después de haber visto todo lo que hemos visto, os pregunto, ¿seguís pensando lo mismo que antes sobre la sexualidad y la discapacidad, que son excluyentes, que son contrarios? ¿Lo pensáis vosotros? Me gustaría hacer una reflexión, que la inclusión social no consiste solamente en hacer unos actos, unas cosas, unos planes con personas con discapacidad, sino que la inclusión social tiene que ir, sobre todo en el ámbito educativo, que es donde estamos todos nosotros, tiene que ir dirigido a toda la población, a los que tienen discapacidad y también a los que no la tienen, también hacia ellos. Va incluido todo eso. Y para terminar, antes de que si queréis hacer alguna pregunta, habíamos empezado con una cita de Albert Einstein, me gustaría terminar con otra cita de Albert Einstein, que dijo, todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y parafraseando a Einstein, yo digo que podemos decir que todos somos muy capaces, lo que ocurre es que no todos tenemos las mismas capacidades, ni las mismas oportunidades. Y ya si queréis hacer alguna pregunta, soy todo vuestro. ¿Cómo congelado se ve esto? A ver, preguntas, ánimo. ¿Quién se anima a abrir el micro y hacer una consulta? Venga, ¿alguna pregunta, algún caso que os haya pasado? A ver, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Vale. Bueno, si
Bien, casos que pueden pasar, que sobre todo en el ámbito donde estáis vosotros, que estáis atendiendo a niños y a jóvenes. Cosas que pueden pasar. Oye, pues puede pasar, ¿qué te digo yo? Que en algún momento tenéis a alguien que está en el cuarto de baño y está tardando mucho, vais a ver si le ha pasado algo, entráis y lo pilláis que está, por ejemplo, masturbándose. Sea un chico o una chica. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Qué se puede hacer? Se puede reñir, se puede, no sé, llamar la atención. ¿Por qué? Es algo, es intimidad. Estamos diciendo que se tiene que valorar la intimidad, se tiene que dignificar la intimidad. Está en su intimidad. Puedes decir algo tan natural como, que estás ocupado, ahora vuelvo. Y cierras de nuevo, lo dejas un rato más, por ejemplo. Ya está, será mejor. Es algo natural. A veces me preguntan, algunas madres, algunos padres me preguntan, oye, mi niña, que tiene 3 añitos, ya está yendo a la escuela, a infantil, y resulta que es que se toca sus partes, se toca la vulva, se la toca, se pone a tocarse. Claro, a ver, la niña no tiene ningún interés como en decir, me estoy masturbando, voy a conseguir un orgasmo. No, no está pensando en eso. Simplemente le resulta agradable, igual que si empieza a tocarse la cabeza y le resulta agradable, pues estará tocándose la cabeza. Va a ser eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reñirle, castigarla, pegarle? No, simplemente lo mejor es explicarle que hay conductas, cosas que se hacen que son privadas y cosas que se hacen que son públicas, cosas que se pueden hacer delante de la gente y cosas que mejor no. Y le puedes decir, oye, cuando vas a hacer caca, no te pones a hacer caca delante de todo el mundo. Te vas al baño y cierras la puerta para hacerlo en intimidad. Esas son cosas íntimas. Pues esto igual. Tocar tus partes, todo lo que estés tapado con el bañador, con esto, va a ser partes íntimas. No te las tiene que tocar nadie, ni te las tiene que ver nadie. Se puede empezar por ahí, por ejemplo. Más cositas que pueden pasar, pues no sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna. En el ámbito educativo, a lo mejor, pues, oye, igual pillas en algún momento que un chico pues tiene una erección. Los chicos jóvenes, adolescentes, pueden tener erecciones en cualquier momento. Son un saco de hormonas que están ahí con patas. Entonces pueden tener erecciones en cualquier momento. Sin pensarlo, puede tener una erección, está pensando en aquella película que vio, aquella chica que le gusta, y puede tener una erección. O imagínate si estás tú ayudándole a cambiarse de ropa y tiene una erección. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Piensa que es algo natural fisiológico. No tiene que llevar ninguna idea secundaria de querer hacer un exhibicionismo ni querer, no sé, provocarte para tener relaciones sexuales. No va a ser eso. Va a ser simplemente una reacción fisiológica posiblemente involuntaria. Podéis tomarlo como beso y seguir esto, y que él se ve avergonzado de que tiene una erección o algo, puede decir, no pasa nada, tápate ahora, yo te tapo, ya está, no pasa nada, ya está, se pasa de vosotros. Ya está. No hay que darle más importancia de la que puede tener. Cositas, ¿se os ocurre algún caso, alguna pregunta? ¿No? ¿Bien? Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Y un placer haber estado con vosotras compartiendo este ratito. Y muchas gracias por haberos conectado y haber estado aquí. Tener la paciencia de los problemas técnicos y también de aguantarme y soportarme a mí también en este ratito. Pues nada, un saludo. Antonio. Gracias. Adiós y felices fiestas. Igualmente. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Adiós.